الجهوية. محاضرات ودروس جامعية لفائدة طلبة جامعة عبد الملك السعدي. المحاضرات والدروس تقدم بتنسيق ما بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجامعة عبد الملك السعدي. أيها المؤمنون والمؤمنات، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوان وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أذن المؤذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوان وما جاورها. تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم. أنتم في الاستماع لإذاعة تطوان الجهوية. محاضرات ودروس جامعية لفائدة طلبة جامعة عبد الملك السعدي. المحاضرات والدروس تقدم بتنسيق ما بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجامعة عبد الملك السعدي. Hola de nuevo, está con vosotros el profesor Zakaria Sharia, profesor del Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Maxari de Tetuán. Entonces, bienvenidos a la clase de fonética y fonología. Si la semana pasada hemos visto los mecanismos de producción del lenguaje, hoy vamos a ver lo que es la sílaba, ¿no? Entonces se entiende por sílaba un conjunto de elementos combinados de acuerdo a determinadas reglas estructurales para cumplir una función. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que se combinan, ¿no? para alcanzar o cumplir una función, un fin. Entonces, el lenguaje humano también es un sistema, ¿no? Porque se combinan diferentes factores para llegar para cumplir una función o llegar a un fin que es la comunicación humana, ¿no? En él se parte de sonidos simples, sonidos que se combinan sucesivamente en entidades cada vez más complejas de acuerdo a determinadas reglas y patrones estructurales. Entonces, la lengua, para llegar a lo que es la comunicación humana, entonces se combinan sonidos, ¿no? Entonces, A, O y A, ¿no? Entonces, esos sonidos se combinan para formar sílabas. Y esas sílabas se combinan para formar palabras, ¿no? Y así sucesivamente. Las palabras se combinan para formar sintagmas y oraciones y para llegar a lo que es el discurso. Entonces partimos de la parte de menor complejidad, que es el sonido, a la parte de mayor complejidad, que es el discurso.
¿no? Entonces, como vemos en ese sistema que es el lenguaje, los sonidos articulados aparecen como los elementos mínimos combinables, las unidades más elementales, ¿no? Entonces, la unidad mínima es el sonido, ¿no? Es la base de toda lengua. Entonces, esos sonidos los combinamos para formular, como he dicho, sílabas, palabras, frases, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, si digo, por ejemplo, ventana, ¿no? Entonces tenemos el sonido B más E, más N, más T, más A, más N. Entonces combinamos, cuando se combinan esos sonidos, ¿no? Nos dan como resultado sílabas, y las sílabas que se combinan y nos dan como resultado palabras, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que pasa es que a veces el sonido, esos elementos elementales, el sonido a veces tiene una carga semántica, ¿no? Por ejemplo, si digo, por ejemplo, entonces ese tono que tiene ese sonido, entonces le dio una carga semántica, por ejemplo, de sorpresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digo, entonces estoy preguntando, ¿no? Entonces, a pesar de que es un sonido que todavía no se ha combinado. Pero la mayor parte de las veces, en nuestras locuciones, los sonidos aparecen articulados en grupos que se combinan entre sí, ¿no? Es decir, con sílabas que aparecen o bien solas constituyendo monosílabos, ¿no? Monosílabas, por ejemplo, sí o no, ¿no? O conectadas entre ellas, ¿no? Formulando palabras polisílabas que tienen más de una sílaba. Considerando las respectivas situaciones de quién habla y quién escucha, desde el punto de vista articulatorio, la sílaba es el sonido articulado emitido entre dos momentos de distensión muscular. Entonces, primero, antes de entrar a explicar, debemos pensar en que para estudiar la sílaba, la podemos estudiar desde el punto de vista de quién habla y de quién escucha. Desde el punto de vista de quién habla, hablamos de momentos de distensión muscular, ¿no? Entonces, los músculos se tensan, ¿no? Articulamos, ¿no? Entonces, los órganos articulatorios trabajan, funcionan, ¿no? Entonces, articulan el sonido y luego se relajan. Y luego esos músculos se vuelven a tensar, ¿no? Por ejemplo, si pronunciamos ba, ta, entonces a la hora de pronunciar la primera sílaba, que es ba, entonces vamos a notar que ha habido movimientos articulatorios, los órganos articulatorios han trabajado para pronunciar ba, y luego se relajan, y luego vuelven a funcionar, ¿no? Pero desde el punto de vista de quien escucha, hablamos de dos fases, ¿no? Una fase en la cual, por ejemplo, existe un sonido y luego silencio y luego sonido ba. Escuchamos un sonido que es ba, la primera sílaba, y luego silencio, ta, y luego sonido, ¿no? En ambas perspectivas, en la formación y composición de una sílaba, se distinguen tres fases elementales o elementos, la inicial, la central y final. Entonces, eso quiere decir que cualquier sílaba, ¿no?, pasa por tres fases, ¿no? La inicial, la central y la final, ¿no? Cuando hablamos de la primera fase, la inicial, que se llama la fase explosiva, entonces partiendo de la situación de mínima apertura, los órganos de articulación luego se progresa hacia una mayor apertura. Al principio de la explosión silábica, la presión de aire y la tensión articulatoria son mínimas y la intensidad del sonido y sonidas mínimas también. Entonces, desde el mínimo de esta fase inicial se progresa al máximo, que se da en la fase central. Entonces, en la fase explosiva partimos desde cero, desde el silencio. No hay nada, ¿no? Los órganos articulatorios están cerrados, están relajados, ¿no? Y luego pasamos a la fase central,
que es donde se llega a la máxima apertura de los órganos articulatorios, cuando el sonido llega al máximo volumen, ¿no? Entonces, ba, ta. Entonces, ba, empezamos desde cero, luego ba, el volumen sube repentinamente, los órganos se abren a su máximo, ¿no? Y luego llega la fase final, que es la fase implosiva, en la cual volvemos al cero, ¿no? Ba, cuando pronuncias un ba, entonces hay sonido, luego silencio. Los órganos articulatorios se abren y luego se cierran. Entonces partimos desde el mínimo, máximo y luego volvemos a lo que es el mínimo. Entonces vamos a recapitular. Entonces podemos decir que en la sílaba se cumple siempre la trayectoria mínimo, máximo y mínimo, de modo que la apertura de los órganos de articulación, la fuerza empleada en la expiración, la tensión muscular y articulatoria, la sonoridad y la perceptibilidad del sonido aumentan gradualmente en los fonemas que preceden al núcleo. Llegan a su máximo en la fase nuclear o central de la sílaba y luego descienden de nuevo gradualmente en la última fase hasta llegar al mínimo, ¿no? Entonces, aumenta gradualmente los fonemas que preceden al núcleo, ¿no? El núcleo normalmente es una vocal, ¿no? Entonces, partimos de los márgenes vocálicos, ¿no? Llegamos al núcleo que es la vocal y luego volvemos a los márgenes vocálicos que son el mínimo. La sílaba va a ser el ritmo con que se habla la lengua española. Entonces, al escuchar una lengua, percibimos algo más que un simple conjunto de sonidos vocálicos y consonánticos agrupados en sílabas. Lo siento. Escuchamos en realidad una melodía, una combinación de distintos elementos. Esa melodía incluye, por supuesto, la cadena de sonidos vocálicos y consonánticos, rasgos segmentales, pero es también resultado de otros rasgos llamados suprasegmentales. Entre los rasgos suprasegmentales se encuentra el ritmo. Eso quiere decir que cada lengua tiene una melodía, tiene un ritmo, ¿no? Entonces nosotros cuando escuchamos una melodía de una lengua, aunque no la entendamos, podemos decir que esa lengua es inglés, o es francés, o es chino, ¿no? Entonces, partiendo de ese ritmo que tiene esa lengua. Es importante notar que cada lengua se habla con un ritmo característico. La española, no siendo una excepción, se habla con un ritmo específico. El fundamento principal del ritmo de una lengua es la periodicidad con que se emiten los sonidos. Entonces, lo que caracteriza cada lengua es la periodicidad con que se emiten los sonidos. ¿Qué quiere decir? Cuando se tardan, por ejemplo, en pronunciar, una sílaba, el periodo que pasa en pronunciar un sonido y luego el otro que viene después o el otro que viene después, ¿no? En español, tal periodicidad viene determinada por la duración silábica. Esto es, por el tiempo que transcurre entre la articulación de la fase inicial y la fase final de cada sílaba, ¿no? Entonces, en español, el ritmo está determinado por el tiempo que transcurre entre la fase inicial de una sílaba y la fase final. Eso quiere decir el tiempo que transcurre a la hora de pronunciar una sílaba, ¿no? Sucede que en español el tiempo invertido en la articulación de los sonidos silábicos explosivos, nucleares e implosivos es prácticamente idéntico para todas las cadenas de una sílaba, de las sílabas emitidas. Entonces, eso quiere decir que en español la pronunciación, el tiempo que transcurre para la pronunciación de una sílaba es idéntico en todas las sílabas. En todas las sílabas transcurre el mismo tiempo a la hora de pronunciarlas, ¿no? Es decir, las sílabas de las palabras españolas presentan una duración prácticamente igual, tanto si constan
solo de un núcleo vocálico como se incluyen silábicos consonánticos. La afirmación anterior se muestra gráficamente en la oración. Por ejemplo, si pronunciamos, por ejemplo, esta frase, te pido que vengas conmigo a casa, vamos a notar que el tiempo que transcurre al pronunciar, por ejemplo, la sílaba te pido que vengas conmigo, entonces vamos a notar que el tiempo que transcurre a la hora de pronunciar una sílaba es idéntico a todas las sílabas, hasta el punto en el que, por ejemplo, podemos calcular el tiempo de pronunciar una frase. Por ejemplo, si pronunciamos una frase que tiene, por ejemplo, 7 sílabas, por ejemplo, le dije que vendría, entonces podemos calcular el tiempo en el que podemos pronunciar una frase de 14 sílabas. Entonces, por ejemplo, si digo, le dije que probablemente Ana vendría, entonces vamos a tardar el doble de tiempo del tiempo en el que hemos leído, por ejemplo, la primera frase de 7 sílabas, que es le dije que vendría. La idéntica duración silábica es, por tanto, el factor que determina el ritmo con que se habla la lengua española. De ahí que se afirma que la sílaba es la unidad rítmica mínima del español, pues es la sílaba la que lleva el compás. Ahora vamos a ver la estructura de la sílaba española. Entonces, la agrupación de los sonidos en sílabas es universal, es un universal lingüístico, siendo la sílaba una realidad presente en todas las lenguas del mundo. Sin embargo, los patrones que rigen esa combinación de los sonidos son peculiares y característicos de cada lengua. En gran parte, son esos patrones específicos los que hacen que una lengua suene de un modo determinado y que la distingue inmediatamente de las demás. Vamos a estudiar qué sonidos pueden integrar sílabas en español y cuáles son las combinaciones legítimas, ¿no? Entonces, lo que he dicho antes, que cada lengua suena de manera diferente. Entonces, cada uno en su lengua nativa tiene profundamente arraigados los patrones que rigen la combinación de sonidos y especialmente los patrones silábicos, ¿no? De hecho, ocasiona frecuentes interferencias cuando se aprende de una lengua extranjera. Pues nosotros en nuestra lengua materna, la producción cuando hablamos de la lengua materna, no pensamos en sílabas, ¿no? Entonces, el ritmo que lo aprendemos, lo llevamos aprendido, es algo innato, ¿no? Pero a la hora de aprender otra lengua, ¿no? Nos vemos a veces ese ritmo, ¿no? Afecta el aprendizaje de una lengua nueva. Pero para aprender una lengua o para mejorar la pronunciación, debemos asimilar bien la estructura silábica de esa lengua, especialmente del español, ¿no? Entonces, la estructura vocálica de la sílaba española. En español, las constituyen siempre el núcleo de la sílaba. Entonces, el núcleo de la sílaba en español siempre es la vocal, ¿no? No podemos encontrar sílabas cuyo núcleo es una consonante, ¿no? Todas las distintas combinaciones, entonces, si hablamos de distintas combinaciones o de márgenes y núcleos, entonces se pueden reducir a las siguientes, ¿no? Entonces, una sílaba, vamos a ver las diferentes combinaciones de una sílaba, ¿no? Entonces, una sílaba puede estar constituida por una vocal, ¿no? Tiene que estar constituida por una vocal, porque la vocal es el núcleo
de la sílaba. Sin vocal no hay sílaba. Entonces, esa vocal puede, que es el núcleo, ¿no? Puede ir acompañada por márgenes silábicos, ¿no? Entonces, los márgenes silábicos son los sonidos que vienen antes o vienen después, y normalmente son consonantes, ¿no? Entonces, tenemos vocal o consonante, como he dicho, vocal, o podemos encontrar consonante, vocal, consonante, o consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Podemos encontrar consonante, diptongo, consonante, o diptongo solo, consonante, triptongo. Entonces, vamos a explicar luego todo eso, ¿no? Vamos a empezar, vamos a ver lo que es la vocal y luego el diptongo y el triptongo. Ahora, el núcleo vocálico integrado por una sola sílaba, por una sola vocal, ¿no? Anteriormente hemos explicado que el elemento vocálico es imprescindible para que exista una sílaba en español. Entonces, lo que he dicho antes, sin vocal no hay sílaba. La vocal es el núcleo de la sílaba. En muchos casos, el núcleo vocálico está constituido por una vocal, ¿no? Entonces, en lo que he dicho antes, puede que una sílaba esté constituida solamente por la vocal, ¿no? En tal caso, esa vocal es el punto de mayor apertura de los órganos de articulación y la fase de mayor sonoridad de la sílaba. Por ejemplo, palabras, por ejemplo, arreglar, entonces la primera vocal, la primera sílaba es A, entonces llegamos a la apertura máxima, a la mayor sonoridad en A, luego a re, entonces el núcleo de la sílaba re es E, que es la vocal, es donde llegamos a la máxima apertura de los órganos y la máxima sonoridad. Glar, entonces el núcleo de la sílaba es la A, ¿no? Que es la vocal. Ahora, a veces, y luego encontramos núcleo vocálico integrado por varias vocales. Entonces hablamos de diptongos y triptongos. En español, el elemento vocálico de la sílaba puede estar también integrado por 2 o 3 vocales, como aire. En aire, ahí, entonces aquí tenemos 2 vocales, ¿no? Asociáis. En asociáis, en la vocal ciáis, tenemos 3 vocales. En estos casos se habla de diptongos y triptongos, ¿no? En el diptongo, una sílaba agrupa 2 elementos vocálicos. Una de las vocales es entonces nuclear o central, y la otra está en posición implosiva u explosiva, es decir, antes o después del núcleo. Entonces, a pesar de que una sílaba tenga 2 vocales, solamente puede tener un núcleo silábico, entonces una de las vocales, y la otra vocal o está en posición implosiva, quiere decir antes del núcleo, o explosiva, después del núcleo. Entonces, hablamos aquí de diptongo. Pero se denomina triptongo una sílaba que agrupa 3 elementos vocálicos, una central y 2 semivocales en posición implosiva o explosiva, como asociáis. Entonces, a pesar de que tenemos 3 vocales en una sílaba, solamente una puede ser núcleo, ¿no? Y las otras vocales, una está en posición prenuclear, entonces si está en posición prenuclear antes del núcleo, hablamos del semiconsonante, y si está en posición postnuclear después del núcleo, hablamos de semivocal, ¿no? Entonces, pero ¿qué vocales pueden ser el núcleo? Nosotros tenemos 5 vocales, ¿no? La A, la O, la E, la I, la U, pero no todas pueden ser el núcleo. Por eso debemos entender que en español tenemos una vocal abierta, que es la A, y vocales medias, que son la E y la O, y vocales cerradas, que son I y U. Entonces, la A, la E y la O se llaman vocales plenas, y la I y la U se llaman deslizadas. ¿Por qué? Porque se articulan con menos duración e intensidad que las vocales plenas. Entonces, A o E son vocales plenas y U son deslizadas, ¿no? Entonces,
el núcleo siempre está formado por la vocal plena. Y las vocales deslizadas van o antes o después del núcleo. Entonces, si van antes, se llaman semiconsonante. ¿Por qué? Porque su pronunciación se asemeja más a una consonante. Por ejemplo, si tenemos U antes de E, la pronunciamos UE. Entonces, como la consonante UE, ¿no? Y antes de A es YA. Es como la consonante YA. Entonces, si I y la U están en posición prenuclear, se llaman semiconsonantes. Y si vienen en una posición postnuclear, después de las vocales plenas, se llaman semivocal. Cuando las deslizadas están en posición prenuclear, entonces es lo que acabo de decir, ¿no? Pero se da caso en que tenemos diptongos en los que una sílaba en las que la forman dos vocales deslizadas, ¿no? Entonces, una de ellas tiene que ser el núcleo. Entonces, ¿cómo diferenciar entre ellos? Entonces, por ejemplo, si pronunciamos viuda, a pesar de que tenemos I, U, la vocal que va a formar el núcleo es la que tiene más sonoridad, ¿no? Por ejemplo, si pronunciamos viuda, entonces la vocal que tiene más sonoridad es U, viuda, ¿no? Entonces la I va a ser aquí como la deslizada, ¿no? En buitre, entonces buitre, la I es el núcleo, ¿no? Pero cuando esa vocal deslizada tiene acento, entonces se convierte en una vocal plena. Muchas gracias. أنتم في الاستماع لإذاعة تطوان الجهوية. محاضرات ودروس جامعية لفائدة طلبة جامعة عبد الملك السعدي. المحاضرات والدروس تقدم بتنسيق ما بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجامعة عبد الملك السعدي. كنعيشوا في هذه الفترة